¿Tú sabes qué es la fantasía rolera? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante que es la influencia de la fantasía en los juegos de rol y la influencia de los juegos de rol en la fantasía. Este es un tema curioso porque siento como que la gente lo tiende a pensar como algo que es de hace mucho tiempo, algo que estaba de moda hace muchísimo tiempo cuando yo nací. Y en cierta forma lo es, sin embargo quedan bastantes resabios, queda bastante influencia de los juegos de rol en la literatura de fantasía del día de hoy. Entonces, primero les quiero contar un poco de cómo fue que los juegos de rol, o por lo menos el juego de rol más conocido que es Calabozos y Dragones, o Mazmorras y Dragones, como le quieran decir, nació y cuáles son sus influencias principales, y de ahí cómo pasó a la cultura popular, cuáles son las obras principales de este tipo y cuál es la influencia que queda hoy en día de los juegos de rol en la fantasía contemporánea. No sé si hemos platicado de esto antes, pero bueno, Calabozos y Dragones nació en los años 70 de la mano de Gary Gygax y Dave Arneson, dos creadores de juegos que primero, basándose en su amor por los juegos de live action y de miniaturas, juegos de campañas de guerra y de su amor por la fantasía, crearon Calabozos y Dragones. Cuando fundaron la primera compañía que hizo el juego, que se llamaba TSR, Tactical Studies Rules, me parece, en 1974, que se lanzó el primer juego de Calabozos y Dragones. Gary Gygax en particular creció mucho leyendo las grandes historias de fantasía de pulpa, muy estilo, ustedes saben, Robert E. Howard, que es básicamente el más importante de los escritores de pulpa, de fantasía, de esta Pulp Fiction, ficción de pulpa, esas revistas antiguas que se consideran de mala calidad, pero también escritores obviamente como Fritz Leiber o como el Sprague de Camp, etc. Él tomó todas estas influencias y de ahí salió con Dave Arneson a crear este juego de rol. Cuando se creó Calabozos y Dragones estaba viviéndose una gran renovación, una gran reinspección, un gran redescubrimiento, un gran renacimiento de obras de 20 años atrás, básicamente de Tolkien y sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? En los 60s y 70s era esta época como contracultural todo el asunto, y en esa época como que se buscó dar una interpretación, no sé, mística, antisistema, neopagana, por ahí todo eso, aunque obviamente Tolkien fuera absolutamente todo lo contrario de eso. Y con esto creó el sustrato ideal para que la fantasía se revalorizara al 100% y pasara de ser este fenómeno de gente rara, como uno que iba a convenciones y similares y en sus grupitos se escribían así, a la cultura popular. Obviamente con su respectivo latigazo en contra, ¿no? Ustedes saben, en los 80, Calabozos y Dragones, prácticamente todo se consideraba que era del diablo. Yo me acuerdo, yo nací en los 80s. Yo sé que mi mamá también le decían que absolutamente todo era del diablo, todo lo que había en la cultura popular, y obviamente lo importante en Calabozos y Dragones, pues sí, este tipo de conservadurismo rural de Estados Unidos sí le pegó culturalmente en esa época. Pero bueno, Calabozos y Dragones y la revolución de los juegos de rol permitió la escritura de un tipo de fantasía muy específica que es la fantasía rolera. Fantasía que prácticamente los escritores que eran fanáticos de jugar juegos de rol agarraron sus campañas y las hicieron novela, así de fácil. O incluso escritores que desarrollaron campaign settings, o sea, lugares donde ocurrían campañas de Calabozos y Dragones, crearon novelas, series de fantasía y a mí lo que impresiona, por ejemplo, es que aunque hoy en día se considera algo muy passé, muy viejo, obviamente es parte del catálogo del editorial, hoy en día se sigue editando y reeditando y reeditando en español. ¿Y de qué hablo? Me refiero a los dos campaign settings principales que se han convertido en novelas de fantasía de el día de hoy. Primero que nada es la Dragonlance de Weiss y Hickman. Yo les voy a confesar que nunca terminé de leer El Retorno de los Dragones. Un amigo cuando yo iba en sexto de primaria me consiguió la edición de rústica de Timun Mas del Retorno de los Dragones y no sé por qué se me hizo pesadísimo. Hoy en día hoy la leería y diría esto es de lo más cliché clásico, etcétera, del mundo, pero pues tengo pendiente rehacerlo y aquí está la primera trilogía de Weiss y Hickman de la Dragonlance, que es de las más famosas, y
Obviamente yo creo que de los personajes más queridos, conocidos, que nació de un modo de campaña de Calabozos y Dragones, el elfo oscuro Drizzt Do'Urden. Que esto viene de los Reinos Olvidados. Los Reinos Olvidados, como saben ustedes, es el setting principal de Calabozos y Dragones, donde la mayoría de las campañas contemporáneas de los módulos de juego están ambientados. Está ambientada la película. Me refiero a la última, la buena, no la anterior, que no es la buena, sino esta, la última, la buena. Y también, si mal no recuerdo, y péguenme si son super jugadores, pero estoy seguro que Baldur's Gate, que es un juego de Calabozos y Dragones, el GOTY del año pasado, que es un juego de Calabozos y Dragones. Un videojuego de Calabozos y Dragones. ¿Cuál es la característica principal de la fantasía rolera? Obviamente que está muy rígido en cuanto a este sistema. Yo no me gustan estos términos, pero son muy comunes, que sí, de razas y clases, ¿no? Ya saben, de el humano, el orco, el elfo, el mediano, porque obviamente hobbit es una palabra marca registrada del Tolkien Estate. Bueno, obviamente ya después salieron el tiefling y los... ¿Cómo se llaman los gatos? Los tabaxi. Los tabaxi, que son los humanos gato y todo esto, ¿no? Esas son las razas y las clases. Las típicas, ¿no? Que son el mago, el paladín, el clérigo, el hechicero y el bardo. Bueno, estoy por decir varias, ¿no? No voy a decir todas porque no me las sé de memoria. Pero son como las principales. El ranger, el explorador, perdón, el rogue, que es como que, ¿cómo lo llaman? Como el pícaro, como el ratero. Eso es como muy rígido en esos ambientaciones. Y tiene obviamente mucho de cómo se juega y se desarrolla una campaña de juego de rol, de Calabozos y Dragones y otros juegos de rol. Algo que me encanta porque eso es un elemento, un tropo de la fantasía que viene de muchos lados, tiene muchas influencias, es el dungeon crawl. O, como se le dice en España, sobre todo en España, el mazmorreo. Es decir, la parte en la que los héroes, esta banda de aventureros, van y exploran una mazmorra que está llena de monstruos, peligros y demás para conseguir algo, ¿no? Las raíces culturales de la mazmorra son bien chistosas y vienen de todos lados, pero es algo que ha permanecido profundamente en la literatura de fantasía. Hoy en día, si uno ya entra directamente a la mazmorra y dice, esto es súper rolero, esto es súper pasé, etc. Pero piensen, esta idea de la mazmorra, de dónde viene y qué cosas, qué obras contienen una forma de mazmorreo para que vean la influencia tremenda que tiene esto. Podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, de las primeras mazmorras, el laberinto del Minotauro. Pero si uno se va más para acá, piensen que la mazmorra, el elemento de la mazmorra está presente tanto en los escritores de fantasía clásicos, en Tolkien, como en los escritores de fantasía de pulpa, en Howard. Por ejemplo, en Tolkien, obviamente, la parte de las minas de Moria es la mazmorra por excelencia de la fantasía clásica. Por otro lado, Howard escribió toda esta serie de cuentos de Conan el Bárbaro, donde Conan el Bárbaro tiene que explorar mazmorras llenas de monstruos muchas veces multidimensionales. Cuando vimos el video de el terror en la fantasía, ¿no? Eso es lo que lo lleva como a todos lados y uno se puede encontrar mazmorras no solo en fantasía rolera. Por ejemplo, piensen en Harry Potter y la piedra filosofal, la larga secuencia, batalla, búsqueda final para encontrar la piedra. Eso es una mazmorra, literal. Es una mazmorra y me llama mucho la atención cómo esta idea está muy, muy presente en la literatura de fantasía contemporánea. Ahora, no solamente diremos que estas novelas, como la Dragonlance o como Los Reinos Olvidados, son los settings de campaña, son las únicas novelas que quedan. Hay otras novelas que claramente vienen de campañas que pensó la gente o ideas de sus novelas de fantasía que les encantaba leer. Caso más obvio, Malazan, el libro de los caídos de Malaz, empezó como juego de rol. No en Calabozos y Dragones, sino en algo que se llama GURPS, que es Global Universal Role Playing Game System, me parece. Y obviamente, si uno se va, yo creo, por ejemplo, también que la Crónica del Asesino de Reyes tiene elementos muy fuertes de fantasía rolera. ¿Por qué? Porque va a ser una de las clases típicas de Calabozos y Dragones, que es la del bardo. Entonces, esa fantasía rolera está presente todavía el día de hoy en la literatura y a mí me gusta ver bastante sus elementos, si bien la forma rígida estructural parece ya de cuando nací, se siente muy ochentera, pero vale mucho la pena leerla y a mí en particular me gusta muchísimo encontrarme con estos elementos.
Cuéntenme, ¿ustedes han leído algo de fantasía rolera? ¿Qué piensan de que se sigan editando tanto los libros de Dragonlance y del Elfo Oscuro? ¿Siguen siendo tan populares como antes? Por ejemplo, yo conozco gente que ya está muy metida con todo lo que Nova publica, que dice, es que yo no sé por qué Minotauro y Timon Más, que ahora son sellos de Planeta, siguen publicando esta fantasía que es muy vieja, pero me imagino que les hace, todavía les genera cash, todavía es una vaca de efectivo, porque lo siguen reeditando y reeditando, reeditando, igual que Conan. Entonces, pues, ¿qué opinan? ¿La han leído? ¿Les gusta la fantasía rolera? ¿Cuáles son los elementos de fantasía rolera que más les gusta? ¿Ustedes han jugado alguna vez Calabozos y Dragones? Yo tengo varios módulos acá y no tengo con quién jugar. Quiero ser DM de una campaña. Pero bueno, nos estamos viendo en la próxima. Cuéntenme, no se les olvide comentar, suscribirse, la manita arriba y nos estamos viendo. Muchas gracias.